están en nuestra clase del día de hoy. Hoy que vamos a avanzar en temas precisamente algebraicos. Entonces, espero que logren comprender todo lo que vayamos viendo en el transcurso de nuestra clase del día de hoy. Vamos a aprovechar al 100% el tiempo, ya que pues estar en línea es un poco más complicado que estar de forma presencial. Sin embargo, quiero agradecer a todos los que se conectaron ya y están listos para aprender con nosotros el día de hoy. Vamos a empezar hoy y bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que habíamos visto en nuestra última clase, que ya suma ahorita casi las 5 semanas de que ya no estamos siguiendo a estudiar, bueno, al establecimiento en sí. Sin embargo, nuestra modalidad ahorita es a distancia. Esperemos de que todo lo que los maestros estén realizando pues les ayude a ustedes a resolver sus dudas y sobre todo a trabajar autónomamente. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar. Yo creo que en nuestra última clase estuvimos viendo un poquito acerca de las expresiones algebraicas y hoy vamos a repasar un poquito acerca de esto también. Y no voy a enfocarme tanto en la parte de leerles la presentación, más solamente sería enfatizar. Muy bien. Como bien lo dice en la parte del título, expresión algebraica y sus partes. Habíamos mencionado que una expresión algebraica es la relación que existe entre tres cosas muy importantes. Y acá las voy a subrayar. Vamos a tener que en esta expresión nosotros vamos a utilizar letras, vamos a usar números y al mismo tiempo vamos a usar signos. Estas tres cosas se juntan y ellos nos dan una nueva representación numérica, un nuevo lenguaje, una nueva forma de poder entender situaciones generales. Y acá, por ejemplo, tenemos la estructura de un término. Y en la estructura de un término está bastante sencillo porque ya mencioné acá, si es la mezcla de letras, números y signos, debe existir un orden. Y acá vamos a ver cuál es el orden que estamos siguiendo para poder nosotros entender una expresión algebraica. Y podemos nosotros decir que en primer lugar, cuando yo tengo una expresión algebraica, lo primero que tengo que observar qué signo tiene. Si es un signo positivo o si es un signo negativo. Solamente esos dos signos puede tener una expresión algebraica, positiva o negativa. Ahora bien, después del signo, nosotros vamos a encontrarnos con un coeficiente. El coeficiente es cualquier número. Es decir, que el coeficiente, ¿sí? Voy a anotarlo acá, el coeficiente, que lo voy a denotar acá con unas letras nada más. El coeficiente solamente va a estar conformado por un número que es conocido o también un coeficiente es lo mismo hablándose en términos. Si yo hablo de un coeficiente, estaré hablando de una constante, ¿sí? Una constante. Esta constante está representado por un número. Y ese número puede ser desde un número entero, por ejemplo el 9, un número fraccionario, como por ejemplo un tercio, otro número que también puede ser un número decimal, como 4.5, o también puede ser inclusive una operación. Pero esa operación tiene una respuesta, por ejemplo, raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25 es un número. Por ser un número, va a pertenecer a un coeficiente, ¿sí? Entran también los números negativos, como por ejemplo menos 1, o podría yo tener menos 4.5. Pareciera que intervienen cualquier tipo de número. Todo aquel número que sea conocido
en álgebra o en una expresión algebraica específicamente, yo voy a decir que un coeficiente numérico es cualquier número que sea conocido. Luego de eso nos vamos a encontrar de que no solamente van a haber números, ya dijimos que hay un signo, y el signo, recordemos, solo puede ser positivo o puede ser negativo, mas no puede ser las dos a la vez. Probablemente más adelante vamos a tener algunas aclaraciones en cuanto a esto para cuando trabajemos con raíces, porque una raíz cuadrada tiene dos respuestas, una positiva y una negativa. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en la parte del coeficiente numérico, vuelvo a repetir, es todo número. Todo número que sea conocido, llámese también constante, a eso le vamos a llamar coeficiente numérico. Y en el ejemplo acá nosotros tenemos que es 6. Luego tenemos lo que es la parte literal. La parte literal está conformada por todas aquellas letras que son variables, ¿sí? O sea que la parte literal yo lo puedo llamar como variables. ¿Y por qué dije variables? Porque no solamente es una letra para todas las ocasiones. Puede ser que para una ocasión sea una letra, pero no siempre va a ser así para todas las ocasiones. Es importante que ustedes sepan eso. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que en la parte literal existe X y existe Y. Tenemos dos literales que son parte de la expresión algebraica, que nos van a indicar que esas dos cantidades no tienen un valor definido por ahora. O sea, no le hemos dado un valor que lo determine como tal. Entonces, por ahora lo vamos a llamar X al cuadrado Y. Esa es la parte literal. Luego de eso vamos a tener que aparte de tener una literal, va a tener un grado. El grado del término es en este caso, la potencia, el exponente de la potencia de las literales. Existe un grado del término absoluto y existe un grado del término relativo. Nos vamos a enfocar más en el grado del término relativo, porque el grado del término relativo yo solamente observo las letras de una expresión algebraica y busco quién tiene el mayor exponente. Por ejemplo, aquí el exponente más grande es 2. Por lo tanto, la expresión algebraica 6x al cuadrado y, su grado relativo es 2. O también podríamos llamarlo como segundo grado. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 4y z? Muy bien. Le voy a colocar aquí un signo menos. Menos 4yz. Usted podría encontrar el signo muy fácil. Como ya está escrito, es negativo. El signo de la expresión algebraica es menos. Su coeficiente numérico es 4. Sus literales en este caso es y z. Ahora, ¿cómo voy a identificar acá el grado relativo de la expresión algebraica? Porque vean que y, su exponente es el mismo que z, porque los dos tienen el mismo exponente. Aquí no está escrito, pero cuando nosotros vemos que un número o una letra no tiene exponente, su exponente por default es el número 1, ¿sí? Este también es el 1. Y por lo tanto, ¿cómo voy a saber yo cuál es el grado de ese término? Si este es 1 y este 1, y había mencionado al principio de que voy a buscar quién es el más grande, pues aquí va a ser muy fácil, porque como los dos son iguales, voy a tomar cualquiera de los dos. Y voy a decir ahora que el grado de este término o de esta expresión algebraica es 1. Que muchas veces vamos a encontrar que todas las expresiones algebraicas que están elevadas a la potencia número 1 se van a llamar expresiones algebraicas de primer grado o también expresiones algebraicas lineales. Muy bien. Eso sería como la parte introductoria de nuestra clase del día de hoy. Eso es un recordatorio de lo que ya habíamos visto en nuestras clases pasadas.
Bien, acá volvemos a recapitular las partes, y ya había dicho, las partes de una expresión algebraica se dividen en tres. Bien, y en este caso vamos a encontrar el signo, el coeficiente y la parte literal. Ahora, tenemos un ejemplo acá y es 7ab al cuadrado c. 7 veces ab al cuadrado c. Su signo es muy fácil, no está escrito. Si no está escrito el signo de una expresión algebraica, yo voy a entender que su signo es positivo. Y acá lo escribí. El signo de esta expresión algebraica es positivo. Su coeficiente numérico es 7. Es el único número conocido que estoy viendo. El coeficiente de ab al cuadrado c es 7. Ahora voy a encontrar que hay letras. Su parte literal es a. Su parte literal es b al cuadrado. Su parte literal es c. Ahora acá vamos a tener algo en cuenta porque definitivamente hay ocasiones en las cuales nos va a confundir un poquito y es como que el momento oportuno ahora de disolver todas esas dudas. Y entonces vamos a tener en cuenta de que en una expresión algebraica, todos los que están componiendo, creo que sí se puede decir esa palabra, componiendo, sí. Todos los que están componiendo la expresión algebraica son factores. Si son factores, significa que están multiplicando. Por ejemplo, si usted tiene el número 12, el número 12 tiene factores, es decir, que existe un producto que al multiplicarse da 12. Y en este caso sería 1 por 4 por 3. Esas tres cantidades que yo tengo acá son factores de 12. Significa que al momento de que yo multiplico estas cantidades, me resulta 12. Ahora, regresemos en álgebra. En álgebra yo tengo 7ab al cuadrado c. Y como dije que son factores, significa que 7 está multiplicando con A está multiplicando con 7, y A está multiplicando con B, y A está multiplicando con C. Todos están multiplicándose porque si usted multiplica 3 por 4 da 12. Y si multiplica 4 por 1 por 3 sigue dando 12. Eso significa que todo lo que yo tengo acá en una expresión algebraica, el término, si es unitario, llámese monomio, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los que componen esa expresión algebraica están multiplicando. Siempre lo van a hacer. A menos de que sea un binomio, los binomios los separa el sentido de la expresión algebraica. Por ejemplo, si yo menciono algo muy importante acá, veo que una cantidad, sea cualquier cantidad, si yo tengo en una fábrica muchos libros y no sé cuántos son, yo voy a decir que en la fábrica 1 tengo X libros. Y casualmente existe otra fábrica más grande que tiene el doble de mis libros. Significa que en la otra fábrica hay 2X, ¿sí? Estas dos cantidades parecieran ser iguales de alguna manera, porque llevan X y aquí lleva X. Miren que acá hay algo interesante. No hay número que se logre observar, ¿sí? Miren, acá yo puedo resumir esta operación y puedo decir 4 por 3 y no va a afectar en el resultado de 12. 4 por 3, ¿cuánto es? 12. 4 por 3 por 1 es 12. Ahora observen acá. X. El número que no está escrito, como acá, es el número 1. Significa que en una expresión algebraica, si solo está la parte de la letra y no está escrito el número, yo voy a suponer que el número que lo acompaña es el número 1, ¿sí? Es el número 1. Siempre va a ser 1, porque si yo acá le agregara 2 a 4 por 3, por ejemplo, si le agrego 2, solo es una suposición. 2 por 4 es 8. Y 8 por 3 no da 12.
Por lo tanto, el 2 cambia el resultado final. Pero el 1 no, por ser el elemento neutro de la multiplicación. Es decir, que cuando yo no vea el número escrito en la expresión algebraica, voy a suponer que es 1. Eso siempre va a ser así. Luego de eso vamos a tener algo muy importante también por acá. Todos los coeficientes numéricos, vuelvo a repetir, también se pueden llamar constantes, como lo mencioné al principio. Muy bien. Y que todos los que componen una expresión algebraica están multiplicando. Muy bien, vamos a continuar. Acá tenemos, luego de eso ya en la parte inicial dice la variable, también llamada parte literal. No importa. Si lo llamamos variable o parte literal, las dos son válidas. Puede llamarlas variables, si le parece más fácil, o parte literal. Cualquiera de las dos es válida, ¿verdad? Bien, son las cantidades generalizadas. Es decir, son esas cantidades que no conocemos. Como por ejemplo, cuando yo menciono o quiero llamar a todos los estudiantes de mi sección y no sé cuáles son sus nombres específicamente, solo los voy a llamar jóvenes, vengan todos. La palabra jóvenes generaliza a todos los que están ahí. Y obviamente, si yo me sé los nombres, eso ya sería algo particular, ¿sí? Entonces ya no es una variable. Luego de eso tenemos el exponente, es el número de veces que se multiplica la cantidad generalizada o variable por sí misma. Acá tenemos ejemplos y acá tenemos el primer ejemplo y nos dice el primer ejemplo. Si yo tengo mi primer ejemplo y tengo, por ejemplo, menos 2x al cuadrado, el signo de esa expresión algebraica es negativa, está escrita. Yo no puedo suponer que es negativo una expresión algebraica si no lo escribo, porque si yo no escribo el signo de esa expresión algebraica, se supone que es positivo, porque eso ya lo habíamos mencionado. Pero como acá está escrito en negativo, es negativo. Su coeficiente numérico es menos 2, su variable es x y su exponente es 2. Es decir, que es de segundo grado, relativamente. Luego tenemos este otro que está acá. Su signo es positivo, no está escrito, por lo tanto, supongo que es positivo. Su coeficiente numérico es 8. Sus variables, acá se llama variables porque no solamente es 1, sus variables son x y y. Ahora, los exponentes de x o el exponente de x es 2 y el exponente de y es 3. ¿Cuál sería el grado absoluto de esta expresión algebraica? El grado absoluto, oigan, solo he hablado de grado relativo, pero también existe el grado absoluto. El grado absoluto es sumar los exponentes. Es decir, yo vengo y sumo 2 más 3. Sumo los exponentes de las variables o de la parte literal. No así si yo tuviera 4 elevado al cuadrado, y elevado a la 3 y x elevado a la 1, que no está escrito. Entonces viene usted y dice, el grado absoluto de esta expresión sería, vamos a ver, 2 más 3, 5, es 6. Ese no está bien, porque estamos sumando el exponente del coeficiente numérico. Y el coeficiente numérico no lo vamos a tomar cuando yo voy a decidir cuál es el grado de la expresión algebraica. Lo que decide cuál es el grado de una expresión algebraica son las variables. Son los únicos que pueden decidir. Las constantes no, porque son cantidades que ya se conoce cuál es su valor. Y bueno, voy a enfocarme acá de nuevo. El grado absoluto de 8x al cuadrado y al cubo significa sumar sus exponentes. Grado absoluto. Sí, voy a abreviarlo acá. Grado absoluto. 2 más 3. 2 más 3 es 5. El grado absoluto de 8x al cuadrado y al cubo es 5. Pero no nos vamos a enfocar en eso nosotros, ¿de acuerdo? Lo estoy enseñando para que ustedes lo conozcan. Pero vamos a enfocarnos un poquitito más en lo que es el grado relativo. El grado relativo es más fácil porque yo observo las letras x al cuadrado, y al cubo. ¿Quién es el más grande? Acá es muy
muy evidente quién es el que tiene el exponente más grande. Y el que tiene el exponente más grande en este caso es y al cubo. Por lo tanto, su grado relativo, en este caso de esta única expresión algebraica, es 3. Es decir, que 8x al cuadrado y al cubo es de tercer grado relativo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Acá tenemos algunos ejercicios. Esto ustedes lo van a realizar en casa, ¿sí? Voy a resolver el primero. Los voy a ayudar con el primero y con el segundo también. El primero nos dice coeficiente de a al cuadrado b elevado a la 5. ¿Cuál es el coeficiente? O sea, ¿cuál es el número, la constante? Aquí está muy fácil. En este caso voy a escribir aquí a la par su coeficiente. En este caso es menos 2. ¿Sí? ¿Por qué agregué menos 2? Porque el coeficiente también incluye el signo. ¿Sí? Bueno, coeficiente numérico. Luego en el inciso B dice, exponente de y. Busca dónde está y. X no, aquí está y. Y bueno, como aquí está y, está en este lado, y elevado al cuadrado. El exponente es el número chiquito, podríamos llamarlo, aunque no es correcto decirlo. El número pequeñito realmente se llama exponente en una potencia. Por lo tanto, el exponente de y sería también 2. Bien, ahora ustedes van a realizar el inciso C, D, E, F, G, H, I, hasta llegar a la J. Pero acá voy a dar algo a conocer. ¿Qué pasa si tengo 4? Porque 4 también es una expresión algebraica. Como 4 no tiene variable, voy a decir, bueno, no tiene. Y está bien, la respuesta es correcta. Pero también alguien puede decir, profe, sí tiene. ¿Y cuál es? Es x elevado a la 0. Y está excelente su respuesta. Porque x elevado a la 0 es 1. Y 1 por 4 es 4. Por lo tanto, si una expresión algebraica puede ser, por ejemplo, 7, no tiene variable, usted va a suponer que es x a la 0 o y a la 0 o m a la 0. Cualquier letra elevado a la 0, porque la regla nos menciona de que todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Bien, pero a estos números o a estas expresiones algebraicas son diferentes y tienen un nombre aparte. Los vamos a llamar términos independientes porque no tienen letra. Bien, vamos a continuar. Ahora, una expresión algebraica tiene un valor, ¿sí? La variable en una expresión algebraica tiene un valor. ¿De qué serviría si siempre esa variable va a quedar como variable para siempre? ¿Sí? O sea, el motivo de que yo dejo como variable un número significa que por el momento no conozco cuál es su valor, pero que sí hay procedimientos para llegar a ese valor. ¿Sí? Es decir, que una letra puede valer cualquier cantidad. ¿Sí? Pero eso no significa que siempre quede como 8, 9, 10, 14, 20 para siempre, así. De acuerdo al contexto que esté trabajando, ese va a ser el valor de la variable, ¿sí? Bueno, y acá, por ejemplo, ya me dan valores en algunas variables. Veamos el primero. Bien. El primero me dice LDR. LDR. Significa que en la expresión algebraica la variable es R, ¿sí? Y todo lo demás es constante. O sea, no cambia en la expresión algebraica. L de R es 2R. Bien, la variable, repito, es R. Pero luego acá me dicen algo. R es igual a 5. Muy bien. O sea que ya ahora R ya no vale cualquier cosa, cualquier número. Ahora ya vale 5, ya me especifica cuánto vale. Por lo tanto, voy a decir L de 5. L de 5, ¿qué dije que estaban realizando los coeficientes y las variables? Multiplicando. Recordemos eso, es muy importante. Ahora, como 2 es constante, lo sigo escribiendo. Ese 2 que está aquí, ¿verdad? Lo voy a subrayar con otro color. Este 2 que está aquí
sigue siendo este 2 que copié acá. Ahora, la X, no, la R, perdón. La R ya no lo copié como R. Ahora lo copié como 5. ¿Por qué? Porque aquí dije que R valía 5. O sea que L de R es igual a 2R, siendo la variable R. Pero como ahora R es 5, ahora yo voy a decir 2 por 5 y 2 por 5 es 10. Muy bien, vamos con el siguiente. Este está un poco más sencillo todavía. Bien, S de X. La variable ahora es X. X. ¿Cuál es el coeficiente? Es 1, no lo vayan a olvidar. No está escrito, pero está ahí. Es 1. X elevado al cuadrado. ¿Y por qué no se escribe el 1? Porque de hecho el 1 no nos afecta en nada, ¿sí? Si quiere lo escribe, pero al final si multiplica un número por 1 da lo mismo. O sea, es algo no muy relevante. Dejémoslo así. Ahora me dice que X vale 5. Muy bien, S de 5. Miren que ahora copié X como 5 elevado al cuadrado. Por lo tanto, 5 elevado al cuadrado es 5. Pues no vayan a hacer 5 por 2, porque 5 por 2 es 10. Y 5 al cuadrado no es 10. 5 al cuadrado es decir 5 por 5. Y 5 por 5, definitivamente, en cálculos aritméticos, es 25. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente nos dice B de A. La variable es A. Pero ahora me dice que A vale 5. Por lo tanto, en lugar de escribir A en la expresión, ahora escribo 5. Como aquí el exponente de A es 3, sigue siendo 3 aquí. Muy bien. 5 elevado al cubo es 125 porque 5 por 5 es 25 y 25 por 5, eso me da 125. Muy bien. Aquí está muy fácil, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo f de x, ¿sí? F de x significa que mi variable es x en la expresión. Y vengo yo y digo raíz cuadrada de x. Muy bien. Y me dicen ahora que x es igual a 64. Muy bien. Por lo tanto, ahora voy a decir f de. Ya no escribo x. Ahora voy a escribir lo que vale x. ¿Sí? Si usted antes no sabía qué color era el marcador y lo probó en su cuaderno y era azul, o sea, ya no va a decir ahora ese marcador es cualquier color. No, no, porque usted probó y era azul. De ahora en adelante lo va a llamar azul. Para esta situación, f de x generalmente era raíz cuadrada de x, pero ahora yo dije que x vale 64. Por lo tanto, ya no voy a decir f de x, sino que ahora voy a decir f de 64. F de 64, eso es igual a raíz cuadrada. ¿Cuánto vale x ahora? 64. O sea que en lugar de escribir x, ahora voy a escribir 6, 4. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. Bueno, espero que no me equivoque aquí. Es 8, ¿sí? Bueno, ese sería otro ejemplo. ¿Qué pasa en situaciones en las cuales hay más operaciones de las que se tiene? Por ejemplo, usted tiene R de S, ¿sí? R de S. R de S es igual a S al cuadrado, 2 veces S al cuadrado, voy a escribir aquí el 2, 2S al cuadrado más 4S. Muy bien. Y ahora le dicen, le especifican que S vale 2. ¿Sí? Este valor me lo van a indicar. O sea, ya se operó y se concluyó que S vale 2. ¿Sí? Para fines de práctica de sustitución de variables, ahorita yo les voy a ir dando los valores de las variables. Pero ya más adelante nosotros vamos a encontrar esos valores. ¿Sí? Bien. O sea que como ahora yo sé que S vale 2, ahora yo voy a decir RD, ya no voy a decir S, sino que RD
2, porque S vale 2. O sea que esto va a ser igual a, escribo el 2 porque ese es constante por, ahora escribo cuánto vale S. S vale 2 elevado al cuadrado más 4 por, y escribo cuánto vale S, vale 2. Esta es una operación combinada. Las operaciones combinadas dicen primero resuelvo lo que esté en grupo, luego resuelvo raíces y potencias, ¿sí? Después, ese es el número 1, este es el número 2. Después de haber resuelto raíces y potencias, voy a resolver multiplicaciones. Esta aquí no me salió bien. Multiplicaciones y divisiones. Y por último, voy a resolver las sumas y las restas. ¿Ok? Ahí estaríamos. Ahora viene y voy a usar esa regla de la jerarquía de las operaciones combinadas. Muy bien. Es importante que utilice la jerarquía de las operaciones combinadas porque si lo hago por capricho, a mí me facilita más multiplicar, multipliquemos, no me va a dar la respuesta, ¿sí? Voy a seguir este procedimiento, ya está hecho, entonces va a ser como más facilito encontrar una respuesta correcta siguiendo los pasos. Ahora vengo y voy a resolver el 2. Bueno, voy a observar primero, ¿existe grupos? No. Sí hay paréntesis, pero dentro de cada paréntesis solo hay un número y uno no es un grupo, pues. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, si hay paréntesis, si no hay grupo dentro, significa que está multiplicando. Esa sería la conclusión. Como no hay paréntesis, chequeado, no hay paréntesis. Bueno, no hay grupos, perdón, porque sí hay paréntesis, pero esos paréntesis no tienen grupos. Por lo tanto, no se resuelven grupos porque no hay. Voy a irme al paso 2. Al paso 2 dice raíces y potencias. Voy a observar si hay raíces y potencias y los voy a subrayar con amarillo. Bueno, aquí está. Aquí hay una potencia. ¿Habrá potencia en otro lado? No hay. Y como no hay potencia en algún otro lado, lo demás solo lo copio. El 2 lo copio, el 4 lo copio, el 2 lo copio, ¿sí? Y lo que no voy a copiar, sino que ahora lo voy a operar, es 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado es 4, ¿sí? Más. Ahora sí, ya no hay raíces ni potencias. Como ya no hay raíces y potencias, voy a ver si hay multiplicaciones y divisiones. Y de hecho sí hay. 2 por 4 es 8. Más 2, bueno, 4 por 2, aquí me da 8. Bueno, y aquí lo voy a hacer de este lado. R de 2 va a ser igual a la suma de esos dos. 8 más 8 sería 16. Muy bien. Y así pueden haber diversos ejercicios, ¿sí? En los cuales me dan a mí los valores de las letras. Vamos a continuar. Hay clasificaciones en las expresiones algebraicas. Ya vimos los monomios, solo tienen una expresión algebraica. Luego tenemos los binomios. Binomio significa que tiene dos monomios, ¿sí? Pero esos dos monomios no tienen semejanza. Por ejemplo, a veces hay binomios que realmente son monomios. Por ejemplo, yo tengo 4x más 3x. Supóngase que no voy a decir x, porque a veces se oye feo, dicen muchos alumnos, x es que x en la álgebra es horrible. Supóngase que no es x, pues. Voy a suponer que son 4 aves. 4 aves y 3 aves. Porque dije que x es aves. O sea que aquí hay 4 aves y aquí hay 3 aves. 4 aves más 3 aves, ¿cuánto me da eso? ¿Sí? 4 aves y 3 aves. O algo más fácil todavía, lo que tienen ustedes. 4 lápices y 3 lápices. 4 lápices y 3 lápices, ¿cuánto da eso? 7 lápices. Miren que eran 2, pero se convirtió en 1. Eso es un monomio. Un monomio tiene signo, número y letra y exponente. Pero el binomio son 2 de estos. Por ejemplo, usted tiene 7 lápices
y tiene 80 lapiceros.